Buen día, nuestro equipo está conformado por mí, Diego de Jesús Flores Bravo, y mi compañero Antonio Rodríguez Escalante. El experimento que realizamos es el correspondiente al efecto fotoeléctrico. Muy bien, y para ello vamos a explicar qué es este fenómeno que dio las primeras pautas al mundo cuántico. En este efecto, cuando una superficie metálica recibe luz, esta, si tiene la suficiente frecuencia, va a emitir electrones. Y este fenómeno fue primeramente observado por Heinrich Hertz, quien observó que en la absorción de luz ultravioleta era más fácil el salto de electrones y había más chispas entre estos dos electrodos. Posteriormente, en 1902, Philip Leonard tuvo la idea de cómo medir la energía cinética de los electrones, y esto fue a partir de la diferencia potencial entre las placas. Lo que hizo fue aplicarlo en sentido contrario para frenarlos, ya que al estar sometidos a un potencial, estos van a perder la misma cantidad de energía cinética al ser liberados. Si observamos aquí, en el video podemos ver un punto donde al llegar al potencial correspondiente se va a paralizar la corriente, y en ese punto, cuando alcanzamos el potencial de frenado, la energía cinética va a ser igual al potencial de frenado multiplicado por la carga del electrón. Después, en 1904, Einstein propuso la idea de que la luz no consistía solamente en una onda, sino que estaba compuesto de cuantos de energía, los que se llamaron fotones. Citándolo a él un poco, la energía no se distribuye continuamente en el espacio, sino que consiste en un número finito de cuantos de energía localizados. Así, el efecto fotoeléctrico consiste en electrones que están atados al metal y que solo son removidos al darle la suficiente cantidad de energía. Por lo tanto, lo que hizo este señor fue tomar las aportaciones de Planck y de Leonard y postular que la energía cinética máxima de los electrones iba a ser la que provino de la luz menos la que está ligada a los átomos del metal, donde esta phi va a ser la función de trabajo. Como vimos anteriormente, si aplicamos el voltaje de frenado, vamos a poder detener los electrones, y así llegamos a la última ecuación, la cual nos predice una relación lineal entre el voltaje de frenado y la frecuencia, que posteriormente fue comprobada por Millikan. Nuestros objetivos son medir los voltajes de corte correspondientes a distintas frecuencias de la luz en fototubo. También queremos medir el valor numérico de la constante de Planck, y para ello vamos a utilizar la ecuación que vimos al final de la anterior diapositiva. Y finalmente vamos a comparar el experimento realizado de forma presencial con algunas simulaciones computacionales. El desarrollo experimental. Pues primero obtuvimos el espectro de la lámpara de mercurio. Para ello, la lámpara de mercurio apuntó con su luz a un monocromador. El monocromador nos permitió filtrar una longitud de onda, la cual después incidió en el fototubo y pudimos medir la corriente que se generaba con el electrómetro. Una vez que obtuvimos el espectro de la lámpara de mercurio, identificando sus principales tubos, entonces utilizamos la fuente de voltaje que se ve hasta la derecha para poder determinar el voltaje de frenado. Y la cantidad de voltaje que suministraba esta fuente era medida con el multímetro ahí observado. Los picos que obtuvimos para la lámpara de mercurio se encontraban en 363, 402, 546 y 579 nanómetros. En el caso de las simulaciones, el proceso fue muy similar. Utilizamos dos, pero principalmente la primera. A través de casi todo el espectro de frecuencias, buscamos los voltajes de frenado, y la simulación de la derecha lo que nos permitió fue como aumentar la precisión al contar con los instrumentos y barras deslizadoras que podían dar precisamente a una cantidad de longitud de onda un voltaje. En los resultados experimentales graficamos los distintos voltajes de frenado contra la frecuencia y realizamos el ajuste lineal. Con esto determinamos un valor para la constante de Planck de 4.57 por 10 a la menos 34 y para la función de trabajo de 0.77. Esto de aquí representa un error relativo de cerca de un 31% para la constante de Planck con respecto al valor aceptado, que es de aproximadamente 626 por 10 a la menos 34. En el caso de la simulación, nos permitió utilizar distintos tipos de lámparas
con los cuales pudimos comparar los valores que obteníamos para la constante de Planck. Se observó que en el caso de calcio era la más cercana, casi con el valor exacto, el valor reportado por Kodata. Y aquí vale la pena resaltar que la incertidumbre está relacionada nada más con el ajuste lineal. Ahora, experimentalmente hay una serie de factores importantes que nos llevaron a obtener un valor de H con esta discrepancia del 31%. En primer lugar, el mal funcionamiento del electrómetro. En el caso de las escalas para el electrómetro analógico no vimos que funcionasen apropiadamente, y cuando intentamos con un electrómetro digital, probablemente por el adaptador no conseguimos ni siquiera realizar una medición. Además, hay imprecisiones relacionadas al monocromador, y finalmente, por la naturaleza de nuestra fuente de luz, solamente teníamos una pequeña cantidad de picos con los cuales realizar el experimento, lo cual hizo que tuviéramos 5 puntos experimentales que tuvieron un impacto significativo en la calidad del ajuste. Si hubiésemos tenido distintas fuentes, con esto pudimos haber obtenido un ajuste lineal de mejor calidad. En contraste, la simulación nos presentó una serie de líneas prácticamente perfectamente lineares, con pendientes consistentes y funciones de trabajo que variaban. Si recordamos, no todas se iniciaban en el mismo punto, ya que la ordenada del origen iba a variar según el material del que estuviéramos trabajando, lo cual refuerza la idea de que el efecto depende tanto de la energía del fotón como del material y no de la intensidad de la luz, confirmando así una naturaleza cuántica. Y en nuestras conclusiones verificamos experimentalmente la relación lineal entre frecuencia y voltaje de frenado. También pudimos estimar la constante de Planck con un error del 31%. Y las simulaciones nos permitieron observar con mayor claridad el concepto de frecuencia umbral y reforzó los fundamentos cuánticos del efecto. Finalmente, es de un valor pedagógico bastante grande el poder realizar un experimento con uno de los efectos que definieron la física cuántica y contribuyeron vitalmente para su desarrollo a lo largo del siglo XX, y cuyas consecuencias seguimos observando hoy en día.